Buenas noches, profe. Voy a hacer la presentación del tema que a mí me correspondió. Mi nombre es Kelly Tatiana Carrascal. Me tocó la estimación de las existencias de seguridad para artículos con tiempo de entrega aleatorio y demanda con distribución normal y uniforme. El contenido del proyecto es el siguiente, entonces, de la presentación. Tenemos la introducción, definición del tema, distribución de probabilidad, función de densidad de probabilidad, función de distribución de probabilidad acumulativa, media, varianza, ejemplo, distribución de probabilidad, análisis del artículo, conclusiones, bibliografía. Entonces, introducción. Bueno, utilizando la estadística como herramienta que se encarga de organizar y recopilar datos, se analiza el caso por artículos de demanda y tiempo de entrega uniforme en las empresas PAINS de México, pymes. Entonces, la estimación de las existencias de seguridad, definición del tema. Entonces, es la estimación de las existencias de seguridad para artículos con tiempo de entrega aleatorio y demanda con distribución normal y uniforme. Entonces, el estudio se hace a partir de la información estadística basada en los registros históricos de la demanda y tiempo de entrega para determinar el stock de seguridad que debe manejarse en el inventario con el objetivo de proveer artículos de manera suficiente, de modo que si la demanda aumenta no sean faltantes que representen pérdida de venta y una mala imagen ante el cliente. Entonces, ¿qué es la distribución de probabilidad? Entonces, una variable aleatoria es continua si sus probabilidades están dadas por áreas bajo una curva. La curva se llama función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria. A veces la función de densidad de probabilidad se llama distribución de probabilidad. ¿Qué es la función de densidad de probabilidad? Es el área bajo esta curva, básicamente. Entonces, sea X una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad fx va a ser de menos infinito a infinito de fx y esto va a ser igual a 1. Es decir, que si nosotros tenemos una función de probabilidad, esta va a ser el área bajo la curva y va a ser igual a 1. ¿Qué es la función de distribución de probabilidad acumulativa? Entonces, la función de distribución de probabilidad acumulativa especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual a un valor dado. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x es la función f de x de la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a x minúscula. Esto para una variable aleatoria discreta. Aquí tenemos la función de probabilidad para una variable aleatoria continua, que es igual a la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria continua x en función de f de x, donde la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a x, al igual que para una variable aleatoria continua. Entonces, para una variable aleatoria continua, el valor de f de x se obtiene al integrar la función de densidad de probabilidad. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad, la función de distribución acumulativa de x es la función f de x, que va a ser igual a la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a x, y esto va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta x de f de t por dt. Es decir, cuando nosotros hablamos de una función de probabilidad acumulativa, estamos refiriendo a cualquier variable aleatoria discreta. Entonces, la función de distribución acumulativa se calcula sumando la probabilidad de todos los valores posibles para x que sean menores o iguales a x. Entonces, lo que hacemos es que hallamos la probabilidad escogemos todos los valores que sean menores a x y lo que hacemos es la sumatoria de todas estas probabilidades. La media. ¿Qué es la media? La media para una variable aleatoria discreta. Bueno, entonces, si la media es el promedio de los datos. Es decir, si los datos de
es la sumatoria de todos los datos dividido en el número total de datos. Entonces, si nosotros estamos hablando de una muestra, lo denotamos con X y la rayita arriba. Si estamos hablando de una población, lo denotamos con esta letra griega que es mu. La varianza. Al igual que, pues como para allá la varianza necesitamos la media, pues esta varía dependiendo si estamos hablando de una muestra o una población. ¿En qué cambia? En la denotación. Si estamos hablando de una varianza poblacional, se representa con esta letra al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado sobre n. La varianza muestral va a ser igual, que cambia, que no denotamos por mu, sino por x y la rayita arriba, si estamos hablando de una muestra. Entonces, vamos a hacer la parte 2, que va a ser el ejemplo de la distribución de probabilidad. Para este caso, pues tomé el ejemplo que tengo en el artículo. El primer ejemplo, que sería el negocio labora 305 días al año. Vende el producto a 105. Su costo de colocar un nuevo pedido es de 600, independientemente del volumen del pedido. Mantener el inventario cuesta un 80% anual y se considera que el efecto boca a boca en caso de faltantes es despreciable. Entonces, el, ¿el qué? Tenemos acá el costo faltante, 36,5, D sobre Q, D va a ser la demanda anual de los artículos y Q va a ser la cantidad económica del pedido. Da un valor de 54,1. CA corresponde al costo de cada artículo y M a la fracción de conservación del inventario, que como hablamos del 80%, pues sería 0,8. Entonces lo que hacemos es reemplazar estos valores en la fórmula de probabilidad de que una unidad que se entrega en stock tenga una demanda. Entonces, ellos nos plantean esta ecuación y aquí reemplazamos los valores y nos da un costo, una probabilidad de 0,973. Continuamos con la parte 3, que sería el análisis del artículo. Entonces, la breve descripción del área de la aplicación. Para este caso se presenta la aplicación de 3 modelos de inventario para obtener las existencias de seguridad y el punto de reorden en el caso de los artículos. Uno con demanda y tiempo de entrega normal y el otro con distribución uniforme. Entonces, las demandas y tiempos de entrega de ambos productos son discretos, aleatorios, independientes y conocidos, considerando descuentos en el precio de compra por adquirir mayores volúmenes. Entonces, para hacer esto, ¿cómo se obtuvieron los datos de la distribución de probabilidad? Bueno, en este trabajo se calculan las existencias de seguridad y el punto de reorden bajo la perspectiva de 3 modelos de inventario. El primero se llama método híbrido, denotado por MH, el método de un nivel de servicio meta, NSM, y el método analítico, MA. Para la distribución de probabilidad correspondiente, cada uno de ellos se describe brevemente y luego se aplica a cada uno de los productos incluidos en el estudio, el de demanda y tiempo de entrega normal y el de distribución uniforme, para determinar la cantidad de pedido y el punto de reorden que llevan al costo mínimo del manejo de inventarios. Es decir, se van a analizar estos 3 métodos con su distribución de probabilidad y vamos a mirar cuál de los 3 métodos nos da un costo más económico a la hora de calcular los inventarios, el costo de inventarios. Entonces, para ello, vamos a tener en cuenta esta siguiente información. Entonces, la aplicación al producto con demanda en tiempo de entrega normal. Para este caso, entonces, un negocio vende un producto cuya demanda sigue una distribución normal según los registros pasados. Entonces, tenemos esta tabla donde nos muestra la unidad de ventas por día y la probabilidad de que esa unidad de ventas por día se dé. La demanda de producto del año anterior, basados en la demanda de productos del año anterior. Entonces,
Esta es la otra donde el proveedor ofrece la siguiente escala de precios, volúmenes de compra y el costo unidad. Si compramos de 1 a 200, el costo es de 74 pesos. Si hablamos de 201 a 1000, de 70, y si son mayores a 1000, de 68,50. Precios que son ofertados por el proveedor. Entonces, los tiempos de entrega del proveedor varían de 4 y 7 días conforme a la siguiente distribución de probabilidad. Entonces, tengo estos tiempos de entrega, 4, 5, 6, 7, y la probabilidad de que esto ocurra, bueno, 0,25, 0,53 y así. Serían los tiempos de entrega del proveedor. Entonces, vamos a empezar a analizar el caso, que sería que el negocio elabora 305 días al año, vende el producto a 105. Su costo de colocar un nuevo pedido es de 600. Independientemente del volumen pedido. Mantener en el inventario cuesta el 80% anual y se considera que el efecto boca a boca es un caso, en caso de faltantes, es despreciable. Entonces, solución. Lo primero que se hace es determinar la cantidad de pedido Q que se obtiene con la ecuación de Wilson. Es decir, nosotros, bueno, los investigadores aplican la ecuación de Wilson cuidando de que sea una cantidad que quede en el rango de volumen para que el proveedor ofrece el precio del artículo con que se calculó. Entonces, para este caso, dio que la cantidad son 1.184 unidades con un costo de 68,50. 68,50 porque en esta tabla el proveedor nos dice que si compramos más de 1000 es de 68,50. ¿El qué? El precio. Con esto, el número de pedidos anuales es de 54,1. Es decir, si nosotros cogemos los 305 días y lo dividimos en 7, lo multiplicamos por los 1470, que sería pues el total, nos da 64,050. Esos 64,050 lo dividimos en los 1184 unidades, así nos da el 54,1. Entonces, y el costo de cada faltante conforme a la ecuación es de 36,50, que sale de la diferencia del precio de venta del producto con el precio del costo unitario. Entonces, a continuación se presenta el cálculo de stock de seguridad y el punto de reorden con cada uno de los métodos mencionados. Entonces, el método primero es, vamos a empezar con el método híbrido. Entonces, el método híbrido se toma la opción del menor costo que resulta el valor de PR mayor a la demanda promedio del tiempo de entrega μ. Entonces, los valores de la demanda promedio son de 210 unidades. Estas 210 unidades los sacamos de sacarle la probabilidad a la venta de unidades por día. La probabilidad de la venta de unidades por día nos da que son 210. El tiempo de entrega promedio igualmente lo sacamos de la tabla del tiempo de entrega que nos da para este caso 5,5, pero pues ellos toman 5 días. Con esto, mu da 1050 sacos, es decir, a los 5 días lo multiplicamos por las 210 unidades diarias y nos dan los 1050 sacos. Entonces, para cada opción se calcula el costo de conservar el stock de seguridad. Entonces, se denota con la letra B y el de los posibles faltantes, si PR es de 1440. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, reemplazamos en esta fórmula, tenemos que los 1440, aquí despejamos, para encontrar B, despejamos, restamos a los 1440, le restamos μ y eso nos da que son las 390 unidades, ya que la demanda promedio de entrega es de 1050, despejada de esta fórmula que pues ellos nos plantean. Entonces, mantener el inventario de stock tiene un costo. El costo de inventario de stock son las 390 unidades por el valor de lo que me cuesta cada una por el porcentaje, por 0,80, que es lo que cuesta mantenerla en el inventario. Y eso da un costo de 21,37. Entonces, ya tenemos este costo
el costo de tenerlo en el inventario, ahora vamos a hallar el número promedio de artículos faltantes. Entonces, este número promedio se obtiene con la estadística de la demanda durante el tiempo de entrega. Tenemos esta fórmula que pues ellos nos plantean que va a ser la sumatoria de F sub I por P sub I, teniendo en cuenta que F sub I es el número de faltantes y P sub I es la probabilidad de que suceda esta opción. Entonces, primero cogemos 210 unidades, la multiplicamos por los 7 días de la semana. Esto tiene una probabilidad de 0,14. Eso lo sacamos de acá de las tablas que están aquí, la probabilidad. Ahí. La probabilidad... ¿dónde está? Producto de las probabilidades de cada valor y... espérame. 210 unidades diarias con una probabilidad de 0,14. 210 unidades diarias. 0,14. 0,35. 0,35 por 0,20. Así ya. ¿De dónde sale ese 0,35? De por acá. Bueno, listo, ya. Entonces, tenemos acá, si tenemos 210 unidades que se venden los 7 días de la semana, lo que se hace es que el producto de las probabilidades por individual. Entonces, de que se venda 7 días a la semana es de 0,35. Y de que sea 210 unidades es de 0,40. Hacemos este producto y nos da los 0,014. Tomamos este valor porque está por encima de los 1440. ¿Sí? Entonces, aquí lo que analizamos son los casos que están por encima de los 1440. ¿Sí? Que sería nuestro PR, el pedido de reorden. Y así sucesivamente con los siguientes datos, con los otros datos para 220, 230 y 240 simultáneamente. Entonces, una vez hallado eso, lo que hacemos es reemplazarlo con esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, hacemos la sumatoria de cada uno de los valores que nos da. Entonces, aquí serían 30 por 0,014 más 100 por la probabilidad más 170 más 240. Esta es la diferencia con el stock. ¿Sí? Ahora vamos a hallar el costo anual y multiplicamos la diferencia que nos da de los 30, de 105 menos los 68,50, da 36,5 por el D sobre Q, por lo que nos dio acá el número de faltantes, y esto da un 3.497, que si nosotros llegamos y sumamos esto, estos también 497 con el valor que nos dio acá, que fueron 21.372, nos da un total de 24.869 anuales. Que es el valor mínimo, razón por la cual se elige como punto de reorden. Aquí se halló la tabla con los distintos pedidos de reorden y su probabilidad, y lo que se hizo fue escoger el valor mínimo. Ahora vamos a hallar el costo total. Para hallar el costo total, cogemos esta fórmula que tenemos aquí, que ellos nos plantean, y reemplazamos los valores. En este caso nos da 4.477.194 al año. De pesos al año.
esto es lo que nos costaría a nosotros mantener el stock anual por este método. Ahora vámonos con el modelo de nivel de servicio meta. Para este caso, utilizamos primero lo que es la probabilidad, entonces se calcula la probabilidad de que una unidad tenga un stock de demanda. Igualmente reemplazamos los valores en la fórmula, nos da 0,970. Una vez reemplazados los valores en la fórmula, entonces, que corresponde al nivel de servicio meta y es también el área bajo la curva, la cual se ubica en el valor de 1,927 de la desviación estándar. Tenemos esta fórmula que ellos nos plantean, reemplazamos los valores y nos da que son 327. Entonces, con el stock de seguridad de un PR de 1.377 unidades, el número promedio de faltantes cada vez que se hace un pedido es de 3,85 y el costo total es, reemplazamos nuevamente todos los valores y nos da 4.477, un valor muy cercano al que nos dio previamente. Seguimos con el método analítico y para este método analítico tenemos esta ecuación que nos plantean, ya es un poco más compleja. Realizamos los cálculos y utilizamos el más económico. Que pues para este caso fue de 1.350 pedido de PR y un costo de 21,497. Entonces el costo del punto de reorden para esto es de 4.473. Igualmente da muy próximo a los otros dos métodos que nos dio anteriormente. Seguimos en este caso con la aplicación para el producto con una demanda y tiempo de entrega uniforme. Entonces, para el tiempo de entrega uniforme tenemos este ejercicio. Tomamos igualmente, en este caso que cambia un negocio vende un producto con una demanda que se comporta conforme a la distribución uniforme entre 80 y 120 unidades diarias. El tiempo de entrega también sigue una distribución uniforme entre 2 y 4 días. El proveedor ofrece la siguiente escala de precios, igualmente tenemos la siguiente escala de precios. Entonces aquí miramos que el negocio elabora 300 días al año, vende artículos en 205, su costo de colocar un nuevo pedido es de 320, independientemente del volumen pedido. Mantener el inventario cuesta 74% anual y se considera que el efecto boca a boca también va a ser despreciable. Nuevamente, por el método de Wilson, calculamos las unidades, costo unitario es de 166, la diferencia, y entonces hay dos posibilidades para establecer el valor. Una es 395 y 601 unidades. Se establece que Q es la última cantidad, ya que se ahorra 3 pesos. Entonces, por unidad compensada el incremento mantener mayor el intervalo. Entonces, con esto el número de pedidos va a ser de D sobre Q es de 49,92, el costo de faltantes es de 42 pesos, que es lo que se deja de ganar por las no existencias. La demanda promedio va a ser de μ, que es 100 unidades diarias y su desviación es de 11,547. El tiempo de entrega tiene 3 valores posibles, 2, 3 y 4. Tenemos esta tabla, se hace la tabla por el método híbrido. Obtenemos el valor más económico, que para este caso son 452 unidades en PR a un costo de 20,043. Posteriormente, entonces hallamos lo que sería el número faltante reemplazando en las fórmulas. Igualmente, el costo faltante, también, este es el número faltante, este es el costo faltante, que es de 1,909 pesos, y así hallamos el costo total, que es de 4.962. Luego pasamos al modelo de nivel de servicio meta, con la misma fórmula, reemplazamos los valores para este ejercicio, hallamos el costo total, como vemos es muy parecido al anterior. Y así seguimos ahora con el método analítico. Igualmente, aquí tenemos entonces una tabla, tomamos el valor menor y miramos que el costo se dio para un punto de reorden de 460 unidades. Se ilustra cómo se obtuvieron los costos para este caso, aplicando la fórmula de la integral, reemplazando estos valores
y entonces el costo anual de faltantes es de 1.310, el valor del stock es de 19.299, lo que el costo total mínimo es la sumatoria de los dos, que nos da un 20.609 pesos. Por su parte, el costo total, igualmente, a los métodos anteriores sale más o menos por lo mismo. Conclusiones. La distribución normal, cuando hablamos de distribución normal, aquí se observa que el menor costo se ha dado con el método analítico. Sin embargo, como este método es tedioso, entonces es mejor optar por los otros dos métodos, porque aunque vemos que, por ejemplo, el método analítico fue el más económico, miremos que las unidades en stock son mucho más bajas, entonces como que sale, como que no es tan recomendable. Entonces ahí podríamos mirar más bien los otros dos métodos que nos dan que su diferencia no es mucha y sin embargo el costo total, o sea, no es mucha la diferencia en el costo total, y si miramos en el inventario, por lo menos el método híbrido tiene más en stock. Yo escogería el método híbrido. Sin embargo, pues en el artículo plantean que cualquiera de los dos es viable. Aquí, para lo de la distribución uniforme, en este caso el método híbrido ha resultado muy laborioso debido a la ecuación, a la tabla tan extensa y a analizar los datos. Entonces, por eso es más recomendable mirar los otros dos métodos. Entonces, esto lleva a sugerir cualquiera de los otros dos métodos, ya que se tuvieron que analizar 58 diferentes opciones para llegar a este ejercicio. Aquí están las referencias. Tomé el libro de estadística para negocios, que nos recomendó en clase, el que subió hace poquito de estadística para ingenieros para la fórmula, y pues el artículo. Y pues muchas gracias.